Bienvenida. Empezamos hoy nuestra exploración de unas fuentes muy interesantes sobre la psicopatología. Ya sabes, esta ciencia que estudia la vida psíquica. Bueno, la que consideramos anormal. La palabra misma lo dice. Psique, alma, patos, sufrimiento y logos, conocimiento. Hoy la misión es trazar un poco la evolución histórica de cómo entendemos estas dificultades, sobre todo en niños y adolescentes, basándonos en lo que hemos leído. Exacto, es un viaje, la verdad. Desde esas explicaciones antiguas, a veces divinas, otras demoníacas, hasta los primeros intentos más, digamos, naturalistas. Griegos, romanos, Hipócrates, ¿no? Con la histeria, los humores, o Areteo de Capadocia, que ya hablaba de causas morales. Es fascinante ver cómo ha cambiado todo, cómo se ha ido afinando la mirada científica. Claro. Y las fuentes señalan un momento clave, ¿no? A finales del 19, con la psiquiatría científica. Ahí aparece Emil Kraepelin. Se le considera un pilar, el fundador de la psiquiatría moderna. ¿Qué fue lo que aportó específicamente? Pues Kraepelin, a ver, su gran idea fue pensar que los trastornos mentales tenían una base biológica y que, por tanto, quizás se podían tratar con fármacos. Pero su verdadera revolución, digamos, fue cambiar el enfoque. Dejó de mirar síntomas sueltos. Empezó a agruparlos en lo que llamó síndromes, que son patrones que evolucionan. Esto superó la visión anterior más sintomática y sentó las bases, claro, de clasificaciones como el DSM o la CIE que usamos hoy. Lo curioso es que al principio él no dedicó apartados específicos a los niños. Curioso, ¿verdad? Y frente a él, o bueno, casi en paralelo, pero desde otro ángulo, Sigmund Freud. Origen psicológico, no biológico. La psicoterapia como método. Y se fijó mucho en el desarrollo temprano. ¿No es así? Así es, sí. Freud puso mucho énfasis en cómo las etapas del desarrollo psicosexual en la infancia, cómo esas experiencias y si se satisfacían o no las necesidades vitales podían generar problemas después en la vida adulta. Su mirada estaba puesta en la infancia, sí, pero para entender al adulto, fundamentalmente. Al igual que Kraepelin, realmente no llegó a definir una psicopatología propia de la infancia o la adolescencia como tal. Lo que nos lleva a una crítica que aparece en las fuentes sobre las clasificaciones actuales. El DSM, la CIE. Parece que tienen poco espacio o no se adaptan bien a los niños. ¿Por qué esto un problema? Pues es un problema gordo porque no tienen suficientemente en cuenta el factor evolutivo. Es clave, o sea, cómo los síntomas se manifiestan de forma distinta según la edad. Un mismo síntoma no es igual a los 6 que a los 16. Intentar meter un problema infantil en categorías pensadas para adultos, pues es forzarlo. Esto es herencia directa del enfoque de Kraepelin y los neocrapelianos que influyeron muchísimo en el DSM-3, por ejemplo. Incluso ya en los 60 y 70, con el DSM-2 o la CIE-8, la psicopatología infantil estaba muy marginada. Pero aquí parece que hay un giro importante en las últimas décadas del siglo XX, según leemos. Se empieza a hablar de psicopatología evolutiva o del desarrollo. ¿Qué significa este enfoque? ¿En qué consiste? Pues supone un cambio de paradigma, la verdad. Un cambio bastante radical. La idea central es dejar de ver lo normal y lo anormal como dos cajas separadas. Se ven como un continuo. Se centra en los orígenes y el curso de la desadaptación. Entiende que muchas conductas desviadas pueden ser variaciones, digamos, cuantitativas, más extremas, de rasgos normales en ciertas etapas. Y busca integrar todo, lo biológico, lo psicológico, para explicar tanto la adaptación como la desadaptación. Es una visión mucho más completa. Y introduce conceptos nuevos como objetivos relevantes para cada etapa, el papel activo de la persona, los puntos de inflexión. Correcto. El desarrollo se ve como una secuencia de tareas, de retos. Tener éxito en una etapa ayuda, predice, pero no garantiza el éxito en la siguiente. La persona no es un sujeto pasivo, influye, actúa sobre su desarrollo. Y se analizan mucho los procesos de riesgo y los de compensación o protección. Hablamos de cuidados estables, la competencia personal, la autoeficacia. Y cómo su interacción, que es dinámica y está influida por la cultura, lleva a la vulnerabilidad o, por el contrario, a la resiliencia. Y un punto clave aquí es la multifinalidad. Multifinalidad. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Puedes detallarlo un poco más?
Sí, claro. Multifinalidad quiere decir que los mismos factores de riesgo, un mismo punto de partida, puede llevar a finales muy diferentes, o sea, a distintos tipos de trastornos en distintos niños. Y al revés, la equifinalidad, que es que un mismo trastorno puede surgir de caminos de vías muy distintas. Imagina, como decías, varias carreteras que salen del mismo sitio pero van a ciudades distintas. O al revés, ¿no? Esto obliga a mirar cada caso en su complejidad, en su historia, en su contexto. Entiendo. Entonces, la investigación actual que reflejan estas fuentes ya no va tanto a buscar una causa única o un factor X, ni siquiera a un modelo simple de vulnerabilidad más estrés. No. Exactamente. Se ha pasado de esos modelos, bueno, un poco más lineales, como el de diátesis-estrés, esa idea de que necesitas una predisposición y luego un golpe que lo active, a modelos evolutivos, modelos mucho más complejos que analizan la interacción constante y cambiante entre las características del niño y su ambiente. Ahora el interés está en entender cómo funcionan esos mecanismos, los procesos de vulnerabilidad y protección, cómo operan en el desarrollo de trastornos específicos, el cómo. Ese es el quiz. Vale, resumiendo un poco este viaje que hemos hecho a través de las fuentes. Hemos pasado de ver la conducta anormal como posesión divina o demoníaca, o como una simple lista de síntomas, a entenderla como un proceso mucho más complejo, dinámico, influido por la biología, sí, pero también por la psicología, el entorno social, la propia historia de la persona, y especialmente crucial cómo se navega todo esto desde la infancia. Precisamente, la perspectiva evolutiva nos da una visión mucho más rica, más matizada, nos permite comprender mejor. Y esto nos deja una reflexión final, quizás. Si la adaptación y la desadaptación forman un continuo, como dices, y dependen de interacciones tan complejas a lo largo del desarrollo, ¿cómo podríamos entonces afinar más las estrategias de prevención? Y de intervención temprana, para apoyar trayectorias más saludables desde el minuto uno, ¿no? Un punto interesante para seguir explorando, sin duda.